Video tutorial acerca de cómo trabajar con Visual Basic 6 y Microsoft Access. Primero vamos a proceder creando una carpeta en el disco local C. Vamos a ingresar por equipo, disco local C, y voy a crear mi carpeta. En este caso yo le voy a dar de nombre sysdatos lore. Listo, tengo creada mi carpeta. El siguiente paso es ingresar a Microsoft Access. Busco el programa Microsoft Access. En este caso yo manejo la versión 2010 de Access. Ingreso al programa y voy a crear mi base de datos, para lo cual debo proceder de la siguiente manera. En nombre del archivo debo buscar dónde lo voy a guardar. Doy clic en la carpeta, busco disco local C, busco la carpeta que acabé de crear, en este caso sysdatos lore, abro y escribo el nombre del archivo. En este caso le voy a poner bodega. Clic en aceptar. Verificamos acá que tenga ya el nombre bodega con su extensión y damos clic en crear. Una vez dado clic en crear, me va a asomar la base de datos, en este caso sin ninguna tabla. Para proceder a crear las tablas, en la ficha crear elegimos la opción diseño de tabla. Me aparece automáticamente la estructura para empezarla a crear. En este caso vamos a crear la tabla clientes. Voy a proceder con los campos. Tengo el campo rootcli, le digo que va a ser de tipo texto, y abajo en tamaño del campo le digo que va a ser de 15. En este caso el campo rootcli va a ser las veces de clave principal. Continuamos con otro campo para registrar los nombres del cliente, que va a ser tipo nomcli de tipo texto, y de ancho le vamos a establecer 50. Seguimos creando otro campo para la dirección del cliente, asimismo de tipo texto, y el ancho de 50. Luego tenemos el teléfono del cliente, asimismo de tipo texto, pero el tamaño del campo le vamos a dejar de 30. Otro campo que es el correo electrónico, en este caso mailcli, texto de 50. Y por último le vamos a poner un campo saldo del cliente, lo vamos a hacer de tipo moneda. Muy bien, una vez que tengo ya los datos, en este caso los campos, procedo a guardar. Para guardar presionamos las teclas control W. Me va a pedir que si deseo guardar los cambios, le digo que sí. Y qué nombre le quiero dar a la tabla, en este caso clientes. Damos clic en aceptar y ya tenemos aquí registrada la tabla clientes. Vamos a crear otra tabla, diseño de tabla. Vamos a crear la tabla usuarios. Para la tabla usuarios vamos a crear los siguientes campos: nick usu, texto, clave principal. Texto vamos a darle de 15. Nick usu, vamos a dar el campo data usu, texto de 50, clave usu, texto de 15. En el nick usu va el nombre corto del usuario, en el data usu va el detalle completo del nombre del usuario, y en clave usu una clave que ya luego vamos a ingresar. Listo estos datos, procedemos a guardar. Control W, Control W para guardar, digo que sí, y nombre de la tabla usuarios. Aceptar.
Tengo dos tablas ahora, tengo usuarios y tengo clientes. Ya. Continuamos creando una tercera tabla. Vamos con la tabla productos. Tengo CodeProd, que va a ser texto de 25, y este va a ser la clave principal. Tengo el campo NonProd, texto de 50. Tengo el campo CostoProd, que va a ser moneda. Tengo el campo PVPProd, que va a ser moneda. Tengo el campo StockProd, que va a ser número. Tengo el campo IVA-Prod, que va a ser texto de 2. Aquí vamos a registrar si lleva o no lleva IVA. Tengo el campo categoría del producto, que va a ser texto de 25. Listo. Una vez todo esto, control W para guardar. ¿Qué nombre le damos a la tabla? Le vamos a dar el nombre productos. Aceptar. Muy bien, tengo mi tabla clientes, productos y usuarios. Con esto vamos a proceder a registrar un usuario como ejemplo para poder ingresar al sistema. Nick uso lo voy a poner JLoor, detalle le voy a poner Jorge Luis Loor y en clave 123. Control W asimismo para poder guardar. Como mínimo debemos tener un usuario para poder luego trabajar correctamente en Visual Basic. Si no tenemos clientes o no tenemos productos, no hay problema porque eso luego lo podremos trabajar ya desde el lenguaje de programación. Muy bien, hecho esto con la base de datos podemos cerrar. El siguiente paso es crear el ODBC o la conexión, el origen de datos. Para esto nos vamos por inicio, panel de control. Buscamos herramientas administrativas. Si no tenemos herramientas administrativas, de una ODBC. En mi caso voy a hacerlo por acá. Herramientas administrativas. Elegimos orígenes de datos ODBC. ¿Sí? Aquí tenemos DSN de usuario. Vamos a agregar un nuevo origen de datos. Me pide el controlador. El controlador para este caso es Microsoft Access Driver MDB ACCDB. Tengo el controlador, doy clic en finalizar. Me pide un nombre para el origen de datos. Para mi ejemplo le voy a dar de nombre al origen de datos sysloor. Observe que no tiene espacio, tiene un guión bajo. Eso trate de utilizar. Sysloor en mi caso. Selecciono la base de datos. La busco, disco local C. Busco sysdatosloor y está la base de datos que ya fue creada. Selecciono la base de datos, debe aparecer acá arriba y luego aceptar. Entonces ya tengo una base de datos aquí. Lo único que hago es aceptar nuevamente y aceptar. Perfecto. Tenemos entonces creado la base de datos en la carpeta. Tenemos creado el ODBC que nos va a ayudar para conectar al lenguaje de programación con la base de datos. Lo que debemos hacer a continuación es abrir el lenguaje de programación, en este caso Visual Basic. Abrimos Visual Basic. Esperamos hasta que cargue. En este caso nos va a asomar el tipo de proyecto que queremos ejecutar, del cual debemos seleccionar el que viene por defecto, el primero, que es Exe estándar. Entonces tenemos el proyecto Exe estándar y damos clic en abrir. Por defecto va a salir un primer formulario. A este primer formulario, antes de hacer otra cosa, vamos a mandar a guardar todo el proyecto. Entonces me pide primero que guarde el formulario. ¿Dónde lo debo guardar? Debo buscar la carpeta que creamos. Disco local C. Busco las carpetas sysdatosloor y aquí guardo. Al form 1 lo voy a guardar como F clave. Guardar. Me pide que guarde luego el proyecto. Verifico que esté guardándose en la misma carpeta de mi sistema. Al proyecto le voy a poner
proyecto, raya baja, bodega y guardo. Listo, tengo guardado ahorita mi proyecto. Entonces tengo el primer formulario que le voy a hacer como la clave principal, la clave de acceso. Entonces me voy a la propiedad Caption y le cambio. Le digo ingreso al sistema. Me voy acá a la propiedad Start Position, Center Screen, para que asome centrado. Como este formulario va a estar enlazado a datos, necesitamos un control que no lo tenemos en la caja de herramientas. Para esto podemos dar clic derecho componentes o a su vez control T. Clic derecho componentes. De la ventana de componentes vamos a elegir el componente Microsoft ADO Data Control. Activamos la casilla. Aquí tenemos Microsoft ADO Data Control y Microsoft Data Grid Control. Sí, también activamos la casilla. Los dos elegimos, ¿no? Damos clic en aplicar y luego en cerrar. Entonces aquí tenemos, este es el control ADO y el control Data Grid. Entonces, nuestra clave de acceso al sistema la vamos a formar así. Ingresamos una etiqueta, le cambiamos el caption, donde vamos a poner usuario. Ahí ponemos AutoSyse. Ingresamos otra etiqueta, contraseña, tenemos usuario y contraseña, insertamos dos textos, en la propiedad text le borramos y en el nombre le ubicamos T1. Insertamos otro text, en el nombre va T2 y la propiedad text le borramos. Entonces vamos a cuadrarle acá para que queden los dos iguales. Ya, listo. Tenemos iguales los cuadros de texto. Guardamos en todo momento, no se nos vaya a cerrar el lenguaje y vamos a perder nuestro trabajo. Siguiente, ubicamos dos botones. Ubicamos dos botones. Al primero, en Caption vamos a ponerle ingresar. Y al segundo en Caption le vamos a poner abandonar o salir. Cuadramos todo esto y listo. Tenemos el formulario en su etapa de diseño. Como este formulario va a controlarse con datos, vamos a ingresar el control ADODC, que es el que nos va a permitir seleccionar la tabla. Damos clic derecho sobre el control, elegimos propiedades. En general dice que busque un origen de conexión. ¿Qué conexión tengo? Un ODBC, que fue el que creamos antes, y lo busco. En mi caso, mi ODBC tiene este nombre, Sysloor. Autenticación, no elijo nada porque mi base de datos no tiene contraseña. Origen de registro, sí, dejo tal como está el tipo de comando, pero en texto del comando le ubico select asterisco from y la tabla con la que voy a trabajar. En este caso les digo que voy a trabajar con la tabla usuarios. Select, la sentencia select indica o selecciona a una de las tablas. Asterisco quiere decir todos los campos que tiene la tabla. From, desde dónde voy a utilizar, y usuarios es el nombre de la tabla. Entonces aquí le estoy diciendo que elija o que seleccione todos los campos de la tabla usuarios.
Una vez hecho esto, aplicar y aceptar. Este control ADO DC no debe verse en tiempo de ejecución, por lo tanto nos vamos a la ventana de propiedades y en la propiedad visible le establecemos que quede falso. Visible falso. Entonces ahí no se va a ver en tiempo de ejecución. A este control ADO lo vamos a acompañar de un data grid. En este caso graficamos muy pequeño el data grid, asimismo visible falso, y en la propiedad data source elegimos ADO DC1, que es con el que está aquí trabajando. Aquí tenemos completo el formulario de acceso al sistema, en este caso en la etapa de diseño. Entonces vamos a completarle a este formulario de acceso al sistema insertando dos formularios más acá. Entonces me voy aquí al explorador de proyectos, clic derecho, agregar formulario, un nuevo formulario, abrir, va el 2, clic derecho, agregar formulario, asimismo abrir, tengo el tercer formulario, vamos a guardar. Entonces me pide primero que guarde el form 3, entonces a este form 3 le voy a dar F menú, guardar, luego el form 2 le voy a poner F pantalla y guardar. Listo. ¿Cómo cierro este formulario de aquí en tiempo de diseño? Me voy a la parte de acá arriba, cierro, apareció el form 2, voy a la parte de arriba, cierro y me quedó el form 1. Entonces hasta ahí tenemos listo el primer formulario. Para el formulario 2, que es la pantalla, aquí vamos a hacer las veces de pantalla de bienvenida. Entonces en Caption no va a ir nada, en Border Style le dejamos none, ninguno, para que quede solo el formulario. ¿Ya? Le vamos a insertar una etiqueta que cubra todo el formulario. En alineación, ¿sí? En la propiedad alignment establecemos al centro. En Caption, bienvenido, entre paréntesis la A, al sistema. Como está muy pequeñita la letra, vamos a cambiarle. En font damos doble clic, esperamos que se active el cuadro de diálogo de las fuentes y le cambiamos. ¿Ya? Ahí tenemos bienvenido al sistema. Ahora vamos a insertar otra etiqueta, a la cual de Caption no le vamos a poner nada, pero de nombre le vamos a poner LB usu. Entonces aquí va a estar, va a sumar el nombre completo del usuario cuando ya ingresemos. A este formulario además le vamos a ingresar un control timer, ¿sí? El relojito, control timer. En interval le vamos a poner 3000, quiere decir que a los 3 segundos de que esté esta pantalla se va a ejecutar algo. Entonces, listos hasta ahí, el diseño de la pantalla de bienvenida. Vamos ahora al formulario del menú. Formulario del menú. Asimismo nos ubicamos en Caption, le ponemos menú principal. En Border Style le dejamos Fixed Single y en Start Position Center Screen. Muy bien. Aquí tenemos Start Position Center Screen.
Aquí vamos a insertarle algunos botones para el manejo de las opciones. Teníamos nosotros usuarios. Entonces en la propiedad Caption, usuarios, teníamos asimismo parte de usuarios, teníamos productos, teníamos también en la base de datos, esto va de acuerdo a la base de datos. En la base de datos también teníamos clientes y un último botón que es el botón salir. Listo, tenemos ahí nuestro formulario. Está marcado. Los botones, vamos cuadrando. Listo. Para darle color a los botones, en este caso lo voy a marcar todos los botones. Nos vamos a la propiedad Style, le establecemos Graphical y ahí sí le podemos dar la propiedad Backcolor. Elijo un color y automáticamente los botones van a tomar ese color que yo seleccioné, tomando en cuenta que el botón debe estar con la propiedad Style en Graphical para que pueda tomar ese color de fondo. Asimismo a los botones también podemos agregarle figuras. ¿Cómo lo hacemos? Marco el botón, nos vamos a la propiedad Picture, está ninguno, entonces buscamos donde podemos encontrar, para mi caso Visual Basic, sí, en Visual Studio, en Visual Basic, en la carpeta Common, la carpeta Graphics y la carpeta Icons. Ahí tenemos cualquier cantidad de iconos. Cada carpeta tiene sus iconos. Voy a elegir la carpeta MISC. Aquí tengo los iconos, ¿no? Entonces para usuarios voy a seleccionar un icono. En este caso, aquí está, automáticamente sumó. Voy con productos, asimismo, propiedad Picture, busco el adecuado para ese botón, como dice productos, vamos a seleccionar ya el barquito, abrir clientes, asimismo buscamos uno que haga referencia a clientes, listo, y salir, asimismo buscamos uno que haga referencia a salir. Vamos a ponerle este, que ya salimos a casa. Perfecto, tenemos ahí el diseño de los tres primeros formularios. Tenemos el menú principal, tenemos el pantalla o bienvenida al sistema y el de la clave. Ahora sí nos toca empezar con la codificación. Vamos a codificar el ingreso al sistema para proceder luego a ejecutar. Primero vamos a codificar el botón abandonar o salir del sistema. Damos doble clic sobre el botón. Dice private subcommand 2 porque no le hemos dado nombre, quedó por defecto el que le dio el sistema. La codificación aquí es la siguiente: una variable es igual msgbox y hago la pregunta: ¿seguro de salir del sistema? Cierro comillas, coma 4 más 32, coma sistema.
Este 4 va a dibujar los botones signo del cuadro de diálogo. Este 32 va a graficar el botón de admiración. Esto es la barra de título y este es el título, el mensaje en sí que se muestra. Entonces nos toca confirmar. Si JL es igual a 6, que es la variable, JL es la variable que está acá y acá. Si es igual a 6, este 6 quiere decir que es sí. Entonces end. ¿Qué quiere decir end? Que finalice todo el proyecto. Y end if para que se cierre la condición, se cierre el if. Todo if debe llevar siempre por acá más abajo o al final un end if. Muy bien, tenemos ahí codificado el botón salir o abandonar. Para retornar al formulario podemos dar doble clic acá, ¿sí? O presionar las teclas Shift F7. Igual volvemos al formulario. Guardamos hasta ahí para que no sufra efecto en caso de que se cierre. Ahora sí vamos a codificar el botón ingresar. Doble clic. Me asoma Private Subcommand 1, ¿no? Aquí debo confirmar lo siguiente. Preguntamos si t1.text es igual a comillas o t2.text es igual a comillas, entonces ¿quién es t1? T1 es este cuadro y t2 es este otro cuadro. ¿Qué estoy preguntando con es igual a comillas? Que si está vacío. Si está vacío quiere decir que no he ingresado algún valor en uno de los dos. Entonces le envío un mensaje al usuario msgbox diciéndole faltan datos. ¿Ya? Y enfoco el t1.setFocus. ¿Para qué es el setFocus? Para que el cursor se ubique en ese cuadro de texto. Caso contrario, es decir, ya ingresé los dos datos. ¿Qué debo hacer? Debo comparar. Caso contrario, debo comparar con lo que tiene mi tabla de la base de datos. ¿Cómo hago la comparación? De la siguiente forma. El objeto en el que está la tabla es este de acá. Y este objeto se llama ADODS1. Aquí está, nombre ADODS1. Entonces lo que tengo que hacer aquí es llamar a ese objeto. Entonces, caso contrario digo ADODS1.recordSource. Ahí. Con recordSource yo puedo ejecutar las consultas. Es igual. Ahí digo select, que seleccione todos los campos de la tabla usuarios. Pero como voy a hacer una verificación, no debo dejarlo hasta ahí, debo imponer la condición. Entonces aquí le digo donde el campo nick usu sea igual, y aquí viene la estructura, apóstrofe, comillas, más trim, lo que tenga t1.text, más comillas, apóstrofe. Aquí estoy preguntando que el campo de la tabla nick usu sea igual a lo que escribí en T1. ¿Por qué? Porque acá en T1 está el usuario T1. Hasta ahí he preguntado. ¿Por qué le pongo trim? Porque el trim me ayuda a que si yo dejo algún espacio a la derecha o a la izquierda, lo elimine y deje el puro contenido. Por eso va el trim. Tengo T1 y el campo clave usu sea igual, apóstrofe, comillas, más trim, ya no va T1 sino va el siguiente cuadro, T2, más comillas, apóstrofe y comillas. Ahí está completa la línea de consulta. Este apóstrofe lo pueden obtener con Alt 39 si es que no les sale directamente con teclado. Enter. Pasamos a la siguiente fila y refrescamos el objeto ADODS1.refresh. Si usted no le ubica el punto refresh, la consulta solo se ejecutará una vez y no le va a permitir hacer algo. De pronto usted se equivocó en el usuario y si no lo refresca ya no va a poder trabajar. Tendrá que cerrar el formulario y otra vez volverlo a abrir. Entonces para eso es el refresh. Muy bien, ya ejecuté la consulta y ya refresqué los datos.
Entonces vamos a verificar si se cumplió o no se cumplió la consulta. ¿Cómo hacemos eso? Con una pregunta. Preguntamos aquí si ADODS1, que es donde está la tabla, punto record set, que nombra a todos los registros, punto record count es igual a 0. Entonces aquí lo que estoy preguntando es cuántos registros se encontró de la consulta que hizo acá arriba. El usuario que yo había ingresado en la tabla era jloor y la clave 123. Entonces, si yo en el formulario, ya cuando ejecute, aquí no pongo jloor o acá no pongo 123, no va a encontrar la consulta y me va a devolver 0. Cuando no encuentra nada, devuelve 0. Entonces, si devuelve 0, quiere decir que no encontró ningún usuario con esos datos. Quiere decir que aquí le vamos a mostrar un mensaje. Los datos no están correctos. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición. Entonces, como no está correcto, debo limpiar los cuadros de texto. T1.text es igual a comillas, comillas. T2.text es igual a comillas, comillas. T1.setFocus. Caso contrario, es decir, si encontró los datos correctos. Caso contrario, al form2, que es el de la pantalla, punto lbusu, ahí tenemos, punto caption, le decimos que sea igual a trim de lo que tenga ADODS1 punto record set y nombro el campo data usu para que ahí se vaya el nombre completo del usuario. Ya, entonces le digo unloadme, quiere decir que se descargue este formulario, el de la clave, y form2.show. Cierro todas las condiciones que estén abiertas. Tengo este endif, se cerraría a este if de aquí, y me falta cerrar un if que se encuentra acá arriba, entonces va dos veces endif. ¿Por qué va dos veces endif? Porque tengo un if abierto aquí y tengo otro if abierto acá. Entonces por eso va dos veces endif. Muy bien, está codificado el primer formulario. Vamos a codificar el segundo formulario, que es el de la pantalla. La codificación la vamos a hacer en este objeto, en el timer, que le pusimos de interval 3000. Entonces en el timer, una vez que llegue a los 3000, hacemos lo siguiente. Timer1.enable es igual a falso. Unloadme y form3.show. Listo, quiere decir que se descargue el formulario actual, que es el del 2, y form3.show para que se muestre el formulario 3. Con esto llegamos al menú principal. El menú principal tenemos ya los botones de usuarios, productos, clientes y salir. Vamos a codificar el salir para poder ejecutar el proyecto y que usted vea cómo va quedando. Doble clic en salir. Asimismo, una variable igual msgbox seguro de salir, 4 más 32, sistema. Estos son mensajes. Aquí puede ir cualquier otro mensaje, acá puede ir cualquier otro mensaje, pero yo estoy trabajando con los de acá. Pregunto si la variable es igual a 6, porque el 6 equivale al sí. Entonces end y endif. ¿Por qué endif? Porque endif cierra el if. Y el end, ¿qué es lo que hace? Finaliza toda la ejecución del proyecto. Guardamos. Muy bien. Entonces nos quedamos ahí y vamos a ejecutar. Podemos dar clic aquí o presionar la tecla F5. Entonces vamos ejecutando. Muy bien, tenemos ahí el usuario y la contraseña. Si yo no le pongo de usuario jloor, voy a ponerle abc. De contraseña le voy a poner 123, pero como no cumple la primera, no va a poder ingresar. ¿Sí? Me sale los datos no están correctos. Acepto, se limpia todo, vuelve acá. Entonces jloor 123. Ingresar. ¿Sí? Bienvenido al sistema. Luego de eso llega hasta el menú principal, donde tenemos usuarios, productos, clientes. Como estos no están codificados, así demos clic, no va a pasar nada.
en cuál está codificado es el salir. Al dar clic en salir se muestra el cuadro de diálogo, doy clic en sí y se cerró hasta ahí el proyecto. Entonces ustedes vieron que cuando se ejecuta el proyecto y yo escribo el usuario, al escribir la contraseña se ven los datos. Esto no puede suceder. Entonces vamos a detener la ejecución del proyecto, nos vamos al formulario 1 y vamos a corregir eso. Marcamos el T2 y en la propiedad password char buscamos un carácter que reemplace a lo que yo escribo. En este caso busqué el asterisco. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya ahorita ingrese ahí, ¿sí? Estoy escribiendo internamente, tiene 1, 2, 3, pero de vista el usuario ve solo asteriscos. Ingresar, entró, ¿sí? Y llegamos hasta el menú. Muy bien. Entonces tenemos la primera parte. Aquí en la pantalla vamos a cuadrarle también el formulario en la propiedad Start Position, Center Screen. Listo. Guardamos. Ejecutamos hasta aquí. Usuario JLOR, contraseña 123. Ingresamos. Muy bien, salió al centro ahora sí. Y el menú principal.